Nos pasa a todas es un espacio libre de juicios y de culpas. En el que nosotras, Pau, Alejandra y Luisa, buscamos soltar todo eso que a veces nos pesa tanto. Pónganse cómodos que aquí comienza una nueva temporada de Nos pasa a todas. ¿Se han preguntado o han recordado sucesos importantes de sus vidas cuando tenían 7 años o menos? Bueno, pues según estudios, un gran porcentaje de lo que somos es el resultado de lo que pasó en nuestras vidas desde el momento en que fuimos concebidos, o sea, desde el polvo de nuestros papás hasta esos primeros 7 años de vida. Y la verdad es que pocos somos conscientes de lo crucial que es la infancia en nuestra personalidad, en las actitudes que tenemos, en las cualidades que tenemos y en la respuesta que tenemos ante situaciones que afrontamos ya cuando somos adultos. Un ejemplo de esto es que está comprobado que los niños y niñas que reciben protección y cariño durante sus primeros años de vida tienen muchas más probabilidades de sobrevivir y crecer sanamente, de padecer menos enfermedades, trastornos y de desarrollar al completo sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales, sociales y demás. La principal razón de esto es que los niños, como ya sabemos, son como esponjas que absorben absolutamente todo lo que reciben sin filtro y se van construyendo a través de las manos de sus padres, de su entorno familiar directo, de sus amiguitos del colegio, de las cosas que ellos mismos van viendo y percibiendo. Por eso es que empiezan a imitar sus comportamientos, aprender las reglas que les enseñan desde las casas, los límites y valores de todo lo que ven. A mí personalmente el tema de recordar mi infancia me causa demasiada curiosidad. Todo el tema de la memoria, de hecho, me causa mucha curiosidad. Yo quisiera tener plena claridad de la Payita de 5 años, de 8 años, de 12 años, pero la verdad es que aunque hay recuerdos que sí tengo muy vividos y muy claros, hay otros que son nublados y confusos y muchos otros que por más que intento recordar y ordenar en mi cabeza, pues no lo logro. Lo que sí sé es que no hay una decisión, actitud o respuesta que tome en mi vida de adulta que no esté de una u otra manera basada en lo que fue esa niña o que no pase primero por la cabeza de esa niña. Antes no era consciente de eso, no tenía ni idea. Ahora, aunque obviamente no puedo controlarlo del todo, pues ya quisiera, por lo menos soy consciente de eso. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de eso, de las heridas de infancia, que en pocas palabras son esas lecciones afectivas de diferentes tipos que nos impiden ya de adultos llevar una existencia plena, saludable, feliz y demás. A veces no creemos, pero definitivamente todo lo que vivimos en nuestra infancia es un claro reflejo de lo que somos de adultos. ¿Por qué no lo creemos? Por lo que dice Paula. Pensamos, ahí están escuchando a mi infante en la casa, que quiere participar y la verdad, este capítulo me va a servir para no generarle a él algunas heridas de infancia, exacto, y pueda vivir pleno como debe ser, exactamente. Retomo la idea antes de que Mateo pues conversara aquí con ustedes, ahí sigue conversando. ¿Por qué no lo creemos? Porque pensamos que esas cosas que vivimos de niños, como muchas de ellas no las recordamos, pues no tendrían por qué afectarnos, pero no es así. Hay cosas que a pesar que no las tengamos tan claras en la memoria, sí que hacen un hueco en nuestra alma. Yo fui una niña muy consentida, o sea, eso sí, para nadie es un secreto. Era hija única y mi papá a los 13 años, después de nunca convivir conmigo en unas vacaciones en donde en realidad sentí que lo estaba apenas conociendo, me dijo que él pensaba que no era su hija, que lo aceptó después de una prueba de ADN que nos hicimos los dos. Es más, en esa prueba de ADN mi papá descubrió que era positivo, él pensaba que era O, imagínense. Es más, mi mamá nunca, o sea, en el momento en que ya yo me enteré de eso, mi mamá me dijo, yo nunca te iba a contar eso. Sin embargo, pues, digamos, eso hizo que o sea, es como un choque de mi mamá me estaba escondiendo cosas. Exacto, protegiendo, pero a la vez escondiéndome cosas y para mí eso fue un choque. Sin embargo, pues toda, digamos, esa protección como tal que me dio mi mamá, también hizo que yo la quisiera como si ella fuera solo mía. O sea, para mí, que mi mamá tuviera novio era muy traumático. Y era un miedo constante a quedarme sola por esa situación. Que aún si me preguntan, yo no he podido nunca ser capaz de vivir sola, así como Paula y Alejandra que vivieron en otros continentes solas. Yo, literal, cuando
intenté hacerlo, me pasó un mierdero y me tocó devolverme. Entonces, digamos que por ese lado, desde ahí también vengo con la cosa de que la soledad para mí es súper dura. A eso se le sumó mi tema, pues, de la obesidad desde muy pequeña. Gracias a la herencia de España, no pudieron heredarme otra vaina. Y este capítulo, pues, así como decía Paula, es en donde nos desnudaremos, por decirlo de alguna manera, o desnudaremos nuestra niñez. Todo lo que hacemos es una petición de amor, escuché yo esta semana y me parece que cae perfecto en este tema. Realmente todos queremos pertenecer y cuando somos unos niños es apenas normal que queramos hacer todo lo posible para pertenecer como a eso que en ese momento es nuestra realidad y eso implica encajar o pertenecer a nuestra familia, que en ese momento es como ese clan al que pertenecemos y por eso terminamos repitiendo muchísimos de los patrones o aceptando como verdades cosas de nuestros padres, hermanos, cómo se relacionan ellos y pues eso nos crea heridas, heridas de infancia. ¿Por qué son heridas? Porque son comportamientos dolorosos, porque nos crean vacíos, hacen aperturas entre lo que somos como ser real y lo que esa herida nos hace crear o la máscara que nos hace hacer. Por estar heridos, nos marcan y los llevamos con nosotros aún más cuando no somos conscientes de que están ahí. Estas heridas nos llevan a crear máscaras, como decía ahorita, porque creemos que nos ayuda a evitar el dolor. Es como esa curita que uno se pone para tapar pues la herida que tiene en el dedo, pues la máscara es lo mismo. Para esa herida que yo tuve en la infancia, pues me pongo un montón de máscaras del ego para protegerme de esos comportamientos. Bueno, niñas, y ya que definitivamente tenemos súper claro que pues tenemos un montón de heridas de infancia, que creo que es el primer paso, aceptar que ahí están. ¿Cuáles creen ustedes ya conscientemente que son esas heridas de infancia y miedos? Porque hay heridas que vienen de situaciones y cosas que pasaron en nuestra infancia, como acabamos de decir, y hay también miedos que uno dice, venga, ¿yo por qué tengo este miedo? Y si echa para atrás, seguramente uno encuentra la razón. Entonces empiezo yo. Yo aquí encontré 3 heridas marcadas que tengo súper claras. Seguramente hay muchas más que iré descubriendo a lo largo de mi vida o que se me están olvidando en este momento. La primera es una herida de ausencia de mamá. Yo tengo mamá, la amo, mi mamá fue una mamá súper trabajadora y presente en términos de mamá pues responsable y demás, nunca se fue de la casa, nunca nada. Sin embargo, yo puedo decir que fue una ausencia de madre como figura materna. Después de, bueno, durante toda mi infancia, mi mamá tuvo un puesto muy bueno en una empresa de salud en Bucaramanga y esa responsabilidad hizo que ella pues se llenara de compromisos cada vez mayores y fuera una mamá ausente, como les digo. En casa no estaba nunca, siempre estaba trabajando, los domingos muchas veces las llamaban y tenía que salir corriendo a solucionar problemas. Yo recuerdo que quienes nos daba el desayuno en la casa no era mi mamá, era la nana. Quienes nos recogían en el colegio no era mi mamá, era mi papá, él era quien nos llevaba directamente a patinaje, que era el deporte que practicábamos con mis hermanos en ese momento. Entonces pasaba todo el día y yo la mañana compartía con unos, que no era mi mamá, después hablábamos con mi papá todo el camino a patinaje, nos acompañaba todo el entrenamiento, nos devolvía a la casa, seguíamos compartiendo tiempo y cuando ya llegábamos a la casa a las 9 de la noche, a mí me quedaba tiempo para hacer mis tareas, que tampoco recuerdo a mi mamá haciendo las tareas conmigo ni ayudándonos en ese aspecto. Y lo último que quedaba era irse a dormir. Entonces, si yo me pongo a recordar mi infancia, realmente mi mamá parece como un personaje secundario y es muy triste decirlo, pero así es. Sumado a esto, hay un recuerdo que yo tengo muy presente y es que cuando yo estaba ya en bachillerato, ya puedo decir que no era como tan niña, a mi mamá le salió la oportunidad de irse a Pasto 6 meses, pues por trabajo, era un muy buen sueldo y ella se fue. Yo no sé exactamente cómo fueron los hechos de esa ida de ella, me imagino que fue algo obviamente hablado con mi papá y demás, pero yo lo sentí como un abandono. Yo vi a mi papá tomándose todas las responsabilidades de la casa solo, ya en eso teníamos Gaia, que es nuestro negocio familiar, entonces mi papá estaba todo el día respondiendo por 3 hijos, respondiendo por su trabajo como contador y respondiendo por su negocio, mientras mi mamá estaba en una ciudad en la mierda, teniendo un sueldo del putas, teniendo choferes, teniendo una casa para él, o sea, le dieron absolutamente todo
y yo empecé a acumular como Una rabia, rabiecita, sí. era rabia hacia ella, Ya sabiendo que, entiendo muchas cosas escuchando esto. ujú, viendo cómo mi papá era papá y mamá y ella se estaba dando la mejor vida del mundo. Pues yo ahora ya no la juzgo, pero en ese momento lo sentí así y siento que definitivamente es una de mis heridas de infancia más grandes. La otra que tengo es una herida que yo sé que ustedes también conocen, ustedes dos y seguramente algunas de las personas que me están escuchando, y es la herida de infancia hacia mi hermana, hacia las ofensas de mi hermana cuando éramos niñas. Yo, aunque gracias a Dios nunca sufrí de bullying en el colegio, ni en patinaje, ni, no tengo esos recuerdos de infancia, sí tengo muy presente las ofensas de mi hermana en la casa, sobre todo en la etapa preadolescente. No recuerdo mucho cuando éramos chiquitas, chiquitas, que seguramente peleábamos, pero no lo tengo tan presente, pero sí recuerdo que cuando me desarrollé a los 12 años, yo me puse gordita, yo me salí de patinaje y pues el cuerpo obviamente sufrió un montón de cambios, ya no era el cuerpo de una niña, pero ella sí, o sea, ella sí tuvo ese desarrollo de ponerse grande, le crecieron los senos, se puso divina. Para mí no fue así, mi desarrollo no fue así. Entonces recuerdo mucho que ella, delante de sus amigos, incluso delante de mis amigos y de mis primeros, así como niños que me gustaron o noviecitos, me hacía comentarios como, va a salir con eso, se va a poner ese short, mírese las piernas, se le ve la celulitis, no se ponga mi ropa que me las tira, usted es talla no sé qué, yo soy talla tal, todo el tiempo comparándonos y haciéndome sentir gorda. Y obviamente esto hizo que yo empezara a hacer de todo por bajar de peso y entrar en un desorden alimenticio que ya les he contado en otros capítulos, que fue de pastillas, masajes, inyecciones, dietas, todo esto en una niña de 13 y 14 años. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una niña de esa edad esté pasando por ese tipo de cosas y dejando Y que su... ella ya estaba en sus 15, o sea, obviamente las Claro, inseguridades que ella ya tenía en la edad que las debía tener, las estaba proyectando en usted, que era una niña que aún no está en esa Claramente. etapa, que fue lo que me pasó a mí conmigo, a mí conmigo, a mí con mi hermana. Ella proyectó en mí las inseguridades de un adolescente cuando yo aún no era adolescente, o sea, claro. nosotras no estábamos en esa etapa, ellas ya y nos pasaron eso. No teníamos por qué estar viviendo esas preocupaciones ni tampoco invirtiendo. Por ejemplo, yo invertía mi platica del almuerzo y del descanso de todos los días en pagarle a una señora que me hiciera masajes, que me pusiera inyecciones en la barriga para bajar, que hiciera vacunterapia. Y ¿se acuerda que yo llegaba al colegio llena de morados? Morados, sí. Era terrible. Y yo así me bajé 9 kilos. Y aún así, aunque todo el mundo me decía, marica, estás re flaca, mírate las patas, mírate no sé qué, yo me sentía gorda. Yo no recuerdo jamás en mi vida sentirme flaca. Entonces en mi cabeza siempre estaba esa idea de que yo era gordita, de que yo era la repolludita, la no sé qué. Y cuando hablo con personas me dicen, oiga, usted nunca fue gorda. O sea, esa idea realmente yo me la saqué de la cabeza más de 10 años después, o sea, como a mis 25 años. Y aunque ahorita me O siento muy, sea, hace nada. sí, y aunque ahorita me siento muy cómoda con mi cuerpo y tengo una relación sana con la comida, no voy a negar que a veces sigo pensando que yo soy una vieja robusta, que yo soy grande, que yo soy agarradita. O sea, como que para mí, pues obviamente tampoco voy a decir que soy delgada porque no lo soy, pero creo que tampoco soy una vieja grande, pero muchas veces lo pienso. Bueno, y aunque así fuera, o sea, ¿qué? Pero bueno, ¿Tú no has visto las pinturas de la época de Renacimiento en eran donde divinas. todas las mujeres, exacto, lo que tenían era curvas, marica, lo que tenían era Ajá, mondongos y esa era la belleza. Lo que pasa es que, pues ahorita estamos jodidos con ese claro, estereotipo de belleza que un hueso se ve divino alienados. caminando y pues no. Ujú. Pero la verdad, las mujeres de curvas son las más lindas. Sí, y es verdad, y cuando yo estoy en plena conciencia de mirarme al espejo, yo digo, "Ps, mi cuerpo es muy lindo, ¿yo de qué me estoy quejando? A mí me gustan mis curvas, a mí me gusta ser curvilínea, solamente que ustedes saben que uno tiene sus días en los que se deja llevar por esa, pues por la sociedad tóxica en la que vivimos. La tercera herida de infancia que recuerdo es que un día, o sea, mi papá solamente me ha pegado una vez en la vida que yo recuerde y fue una cachetada, pero el cachetadón. Y aunque me la merecía porque fui súper grosera y lo que sea, es algo que a mí me recuerda que aunque mi papá es una persona que el 99% de las veces es amoroso, Jamás y, que la cara, ¿no? O sea, yo con mi exacto, la papá cara y jamás un me ha tocado hombre, la cara. exacto. Ujú. Entonces es algo que
que como les decía, a mí me recuerda que aunque mi papá siempre es amoroso, bueno y lindo, puede llegar a ser agresivo si lo sacan de sus casillas y porque yo le dije, pégueme. Entonces, como que tengo muy presente esa situación y digo que esto es una herida porque de pronto, aunque, o sea, de pronto para otra persona puede decir como que, "Ay, pues marica, a mí también me pegaron de niño, a mí no sé qué". Para mí fue... Es porque es la figura de su papá también. Ujú. Exactamente, es por quien realizó la acción que se convirtió en una herida, ¿no? O sea, Y, es por eso, porque y yo puedo descifrar que se convirtió en una herida porque ahora, las pocas veces que he vuelto a ver a mi papá muy bravo, pues no conmigo, porque nosotros realmente no peleamos hace muchos, muchos años, pero sí con, no sé, mis hermanos o las pocas veces que ha peleado fuerte con mi mamá, a mí me da miedo que él vuelva a actuar de forma violenta. Entonces sé que es una herida, ¿sí me entienden? Porque si no, no estaría teniendo sí, esos claro. pensamientos. Entonces, pues hoy pensando en esto de las heridas de infancia, dije, esto definitivamente es una cosa que tengo presente y que pues es una herida. Por otro lado, tengo un par de miedos que también pues tengo presente y sé que hay muchos otros que se me pasarán. El primero es el miedo a mostrar mi vulnerabilidad, porque siempre fui una niña extrovertida, feliz y chistosa, y es algo que ahorita de grande me pasó la factura. Mi siguiente miedo es el miedo a las profundidades y esto estoy casi segura que fue porque un día en una piscina en Barranca Bermeja, una piscina que es así como en forma de cono invertido, yo sentí que me estaba ahogando, que me estaba llevando al fondo y que yo no era capaz de salir. Entonces, a partir de ahí, a mí me dan mucho miedo a las profundidades y por alguna razón le cogí, o sea, por ese miedo le cogí miedo a los tiburones. Entonces, yo en todos lados, hasta en las piscinas, sentía que iba a aparecer un tiburón. Y es algo que todavía, si yo estoy en el mar, yo siento que va a aparecer un tiburón aunque esté en la orilla. O sea, otro de los miedos es a que mis papás se separen y a que mi mamá nos abandone, y eso está muy ligado a lo que les conté de que ya pues una vez se fue por temas laborales y tal. También hay otras situaciones de ellos de pareja que me han hecho pensar qué pasaría si mis papás se separan y yo los tengo tan idealizados. Entonces ese es un miedo que definitivamente tengo de adulta. Otro miedo es a que la gente me vea como una tonta, esto ya se los he contado también muchas veces, y me puse a pensar por qué podía ser, y creo que es porque en el colegio nosotras fuimos como, ay, el grupito de las niñas populares, etcétera, etcétera. Y siento que ahora que soy grande, estoy tan lejana a lo que era en ese entonces, o sea, soy una persona tan diferente que me da miedo que la gente que me conoce en ese entonces siga pensando que yo soy así, siga pensando que yo soy eh, inmadura, siga pensando que yo soy, sí, tonta. O sea, pienso que hay personas que pueden seguir pensando eso y estoy constantemente luchando por demostrar que yo sí soy inteligente, que yo ya no soy esa María Paula. Pero pues son bobadas, pero definitivamente es algo que está ahí. Y creo que ya, con eso acabo con mis miedos. Ahora cuenten ustedes. bueno, le tocó el turno a la costeña. Empecemos esto así como lo hizo Paula en dos partes. Primero las heridas. Yo tengo como dos, muy marcadas, y la primera es que yo nunca le voy a perdonar a mi papá como me dijo que pensaba que yo no era su hija, o sea, lo que les comenté al principio, yo eso nunca se lo voy a perdonar. Creo que no se lo perdonaré por la siguiente razón. O sea, a mí me dolió tanto, no fue el hecho que me dijera que pensaba que no era su sangre, o sea, no fue tanto ese hecho, sino que lo hizo, o sea, cómo lo hizo. Yo les cuento, o sea, cuando mi papá me contó, yo no sé si actualmente todavía lo hace o todavía la tiene, pero en su momento tenía como en el tarjetero la prueba de ADN guardada. Era como si Mm, todos los días la mirara la para, mirara. exacto, Sí, ¿para qué como la conservas? yo tampoco entendí eso, o sea, y eso para mí fue una herida muy grande porque ya viviendo con él cuando estuve en la universidad, muchas veces se la volví a ver en el tarjetero, es como si todos los días la sacara para convencerse de que yo sí era su hija. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces esa forma en como me lo Bueno, dijo, nunca le preguntaste también por qué la tiene, sí, ¿no? claro, yo ese momento le ¿Y pregunté qué y dijo? él lo que me dijo fue que cuando, digamos, me concibieron, mi mamá estaba empezando la universidad, una universidad que él le pagó. He de reconocer que mi papá educó a mi mamá, porque mi mamá, pues, ustedes saben, Tamalameque Cesar, una pelada de pueblo que pues vino a ganarse la vida en Cartagena, bueno, fue a ganarse la vida en Cartagena y conoció a mi papá
y cuando empezaron la relación, la primera parte de la relación, él le decía como, Gore, yo no puedo ir a donde tú estás, tú tienes que escalar a donde yo estoy, o sea, ya yo soy profesional, no sé qué, yo necesito que tú estudies, que te superes, bla. Mi mamá pues tenía obviamente al principio como la mentalidad de pueblerina de, bueno, me encontré un hombre con plata y chao, ya no hago más por el resto de mi vida, me dejo preñar y chao. Pero ante esa insistencia de mi papá, luego de que terminaron, porque ya ellos terminaron, mi mamá sí le pidió de que le ayudara a estudiar. Y mi mamá empezó a estudiar sin ser novia de mi papá, me hago entender, o sea, hubo como un lapso ahí. Mi mamá empezó su carrera, no sé qué, en la universidad más pupi de Cartagena, he de reconocerlo, mi papá se la pagó completica. Y cuando ya mi mamá iba pues varios semestres arriba, otra vez como que intentaron volver a tener las cosas, pero mi papá no era tanto porque quisiera a mi mamá, sino porque le daba rabia que mi mamá tuviera un noviecito en la universidad, un señor que le dicen en la familia Tuto, se llama Augusto, yo lo conocí muchos años después y después terminamos conociendo la verdadera historia de que él sí era el verdadero amor de mi mamá. Pero ¿qué Ok. pasó? O sea, ellos fueron los noviecitos de la universidad y bla, y se iban a organizar y todos lo sé porque ellos recuerdan esa fecha, es por la muerte de Rafael Orozco. Rafael Orozco lo mataron en junio del 92 y él se fue para Estados Unidos ese día. Tuto se fue con la promesa de que iba a mandar por mi mamá, pero a la final pues nunca pasó. Y pues yo nací en el 94, entonces mi papá pensaba que yo era hija de Tuto y no de él. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, esa fue la explicación que él me dio ya después de que mi mamá me cuenta cómo realmente fueron las cosas y los tiempos. Pues puta, ni que yo hubiera sido un bebé elefante, perdón la grosería, pero del 92 al 94 sí era como bastante tiempo, ¿no? O sea, tendría que haber mi mamá tenido un embarazo de 11 meses para que yo hubiera sido hija de Tuto, o sea, empezando por ahí. Entonces, bueno, pero digamos que volvamos a la forma en cómo mi papá me lo dijo. Estábamos en Bucaramanga, estábamos en el escritorio de él, en la oficina. Mi papá antes tenía una fábrica de tabaco que se llamaba Monseñor, que fue muy famosa en su momento, pero después con la ley de Uribe contra el tabaco, pues se jodió y eso. Y él así, o sea, comiéndose un brownie delante de mis niñas, además de que yo estaba en todo el proceso de que la adelgazada y la cosa, que las hormonas y demás. Y él comienza un brownie delante de mí muy tranquilamente, me dijo que nada, que él pensaba que yo no era su hija, me mostró la prueba de ADN, yo sí quería contarle esto, mi hija, pues ya que nos estamos conociendo, para que usted sepa el por qué yo había estado tan desaparecido todos estos años. ¿Pueden creer esa mierda? Mm. Qué O sea, fuerte. O sea, tú debes tener una herida de abandono súper fuerte. Te voy a mandar el libro de las heridas. gracias. Y además por la forma también que la hizo es porque fue como un chisme y como tratando de dejar mal para mi mamá, me hago entender, o sea, no Como joda, si mi mamá que fuera se partía. cualquier cosa. O sea, Exacto, o sea, y que mi minimizó mamá se demasiado. partía el lomo por mí, marica, para darme lo mejor, porque mi papá ni para pagarme el colegio le mandaba plata a mi mamá. O sea, nunca, siempre fue un conchudo. Mi mamá siempre fue muy buena papá con él. O sea, yo no entiendo cómo mi mamá nunca, por lo menos, metió una demanda a mi papá por abandono o alguna mierda. O sea, nunca. Mi mamá siempre se partió el culo para poder darme a mí lo mejor y viene él a contarme eso como si fuera un chisme y a dejar mal a mi mamá. O sea, eso para mí Yo fue muy creo que es chocante. eso. Yo creo que más que por ti era una mini venganza hacia ella. Sí, claro, y eso pues me jodió a mí mucho, y a eso se le suma que cuando ya vivió conmigo, o sea, cuando ya viví con él en la universidad, a mi papá todas las formas, o sea, se inventaba todas las formas de sabotearme o de sabotear a mi mamá, y pues a la final lo logró, y ustedes saben que ya yo no me hablo con mi papá hace mucho rato. Pues queremos recuperar la hablada por mi hermanito y por mi hijo, pero igual a mí esa herida, yo creo que jamás, o sea, yo creo que jamás le voy a perdonar eso a mi papá. O Hay que sea, y yo llegué trabajar a en eso Cartagena, porque además de que yo llegué de esas vacaciones a Cartagena emputada con mi mamá, me hago entender, o sea, yo lo primero que le dije cuando la vi fue, ¿y tú por qué no me dijiste eso? Yo sé que me estabas protegiendo, pero protégeme también de mi papá, me hago entender, o sea, era como ese reclamo de si tú me hubieras dicho, yo hubiera podido decirle a mi papá, a ver, ya yo sabía, gran pendejo, ¿sí me hago entender? O sea, era como ese choque y creo que por eso nunca voy a poder como superar eso y ese tema con mi papá, pues siempre será como full difícil para mí. Y bueno, y la segunda herida es que mi mamá fue una mujer maravillosa y ahora que soy mamá me doy cuenta de que todo lo que ella hizo por mí era por mi bien, pero el tema de mi obesidad tan chiquita, o sea, yo empecé la obesidad fuerte en tipo 3 desde los 8 años cuando me descubrieron la pubertad precoz, o sea, era muy chiquita. Y todas las medidas que mi mamá tomó, todas esas dietas, todas esas Los míos restricciones, también. todas esas vainas, o sea, era
muy duro y fue muy duro. Y yo creo que esa herida, o sea, eso dejó una herida y un hueco en mí muy grave. O sea, vuelvo y les insisto, mi mamá era una mujer maravillosa y sé que todo lo hacía por mi bien y que a la final, fíjense que yo me tuve que someter a una cirugía por salud por ese mismo tema de la obesidad que lo pude haber, digamos, arreglado de pronto desde la niñez y hubiera sido pues más juiciosa con todo lo que me exigía mi mamá, pero es que era una cosa muy exigente. Yo me acuerdo que mi último día de colegio, o sea, ya a los 16 años y eso, yo no fui porque tenía una cita para inyectarme unas jodas para poder adelgazar, o sea, muchas cosas con eso y todo el tiempo me recalcaba de mira cómo te queda esa ropa, Luisa Camila, deja comer eso, Luisa Camila, Luisa Camila, Luisa Camila, o sea, eso para mí tan reiterativo me jodió mucho. Y me jodió mucho la autoestima y me hizo sentir mucha pena con mi cuerpo y pena de ponerme cierto estilo de ropa. Ahora pues soy muy delgada porque pues la obesidad, así como les decía, me obligó a recortarme el estómago y demás. Y también hemos de reconocer, con Daniel lo hablamos mucho tiempo y muchas veces es que gracias a la cirugía es que yo pude ser mamá porque de pronto de otra forma no hubiera podido serlo. Pero todo ese tema constante con mi peso a mí me jodió mucho. Es más, yo les puedo asegurar que yo tengo 58 kilos ahorita y yo me veo al espejo y yo me sigo De sintiendo gorda, o 70, sea, 80, sí, total, toda la y vida. yo me sigo sintiendo gorda, o sea, y todo el mundo me dice, estás hecha un hueso y todo, pero yo me sigo, o sea, yo me sigo sintiendo gorda, o sea, es una cosa muy dura y yo creo que el tema del peso en los niños hay que saberlo manejar. O sea, si esto les sirve de consejo a alguien que es mamá y que nos escucha, el tema del peso con los niños hay que saberlo manejar porque cualquier cosa que uno no haga bien en ese aspecto ya se convierte en una herida como la que tengo yo o como la que tuvo Paula o que le tiene Paula o de pronto la que también en sus momentos ha tenido Alejandra. La Si que no se sabe tengo. manejar, exacto, sí, exacto. O sea, si no se sabe manejar bien ese tema, eso es herida fija. Yo eso también Uy, quiero saberlo manejar con mi hijo. una cosa muy importante es enseñarle, es no enseñarle a los hijos el tema de que la comida es premio o castigo. Creo Sí, que es algo con lo que crecimos y que fue muy, o sea, pues para nuestros papás era normal que si hace tal cosa buena tiene un helado y si hace tal cosa mala, entonces llega a la casa y le voy a embutir la sopa de cebolla para que aprenda que ¿qué es eso? O sea, la comida es una necesidad, no es un premio ni es un castigo. Entonces es algo que lo que está diciendo para las mamás muy importante que los hijos se entiendan que la comida hay que disfrutarla, que la comida hay que medirla, pero que no es ni un premio ni un castigo. es cierto. Y que no nos digamos mentiras, o sea, uno ve ¿cómo le dicen ustedes? Pollito, pío, pío, Tío, ¿cierto? Y pollito. la comida de ella se ve rica y es pura verdura, o sea, también es como enseñarle a eso a los niños, como que bueno, se puede comer sano y se puede comer rico, o sea, eso y también el hecho de premio o castigo, creo que a mí me jodió la vida, pero bueno, esas son como mis dos heridas fuertes, de pronto tengo otras, pero no las recuerdo en este momento. Y los miedos, bueno, miedo a quedarme sola, como les decía al principio, porque yo fui muy celosa con mi mamá. Es más, ustedes no sé si han escuchado la canción de Alberto Plaza de Ahora es Miguel, que no Ujú. quiere que te cases. Bueno, mi mamá me la cantaba todo el tiempo, porque mi mamá era una mujer muy bonita, con un cuerpazo y pues tuvo muchos pretendientes, pero yo a todo el que pudiera sabotearlo, mira, yo era la primera, o sea, mi mamá llegaba a visitar la sala y yo me metía en la mitad y no dejaba que la visita avanzara. O sea, yo era así de jodida, pero era por lo Malvada. mismo. O sea, yo no quería que mi mamá fuera para más nadie, sino para mí. O sea, por eso mismo, porque yo tenía miedo de quedarme sola, porque yo decía, yo no tengo papá, mi mamá se Claro, va con ya un perdí a mi señor. papá. Exacto, o sea, mi mamá se va con un señor que no conozco y me quedo sola y yo cómo hago sola, entonces digamos que eso para mí fue muy duro. Lo otro es que me dan miedo las alturas. Eso también, digamos que desde chiquita, porque yo siempre viví en un apartamento, un tercer piso, y mi mamá siempre era como, cuidado, te vas a asomar, pila que te caes, pila que no sé qué, bla. Pero es contradictorio porque yo he montado parapente, me encantan las montañas rusas, no sé qué, me encanta pararme en abismo y mirar hacia abajo. O sea, es como, tengo el miedo, pero me gusta enfrentarlo, entonces ahí es como una contradicción allí. Me da miedo y respeto los caballos, eso también desde chiquita es porque en una finca en Cartagena vi como alguien se caía de un caballo y eso me dejó como traumada. Y este fin de semana que fuimos a llevar a Mateo a que conociera los caballos y lo montamos en un pony y demás, yo era cagada del susto, pero yo decía, mi hijo tiene que vivir eso para que no tenga ese miedo que tengo yo. Yo monto ¿Me caballos hago desde que entender? tengo 4 años, imagínate. 4. Imagínate, no, yo les tengo mucho respeto. Más que miedo, me dan pánico las serpientes. O sea, yo no aguanto verlas ni en televisión y eso también viene algo.
ni siquiera la niñez, desde la barriga. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, ya en los últimos meses, mi papá le dio la grandiosa idea de llevarla de paseo al zoológico de Barranquilla. Mi mamá se apoyó en un vidrio del zoológico para ver mejor a un mico que se monta en un palo y se pinta las uñas. Mi papá le ha dicho, Gore, ven, no vayas a mirar para atrás. Error. Pero Uno hay le una dicen eso serpiente. y uno hacen eso. Efectivamente, mi mamá miró para atrás y tenía una serpiente como si la tuviera en el hombro. Mi mamá, o sea, la serpiente estaba debajo, detrás del vidrio, por decirlo de alguna manera, o sea, en la vitrina donde ellas las guardan. Pero claro, mi mamá miró de esa manera, la serpiente estaba puesta ahí en el vidrio, ella la sintió como si la tuviera en el hombro y empezó a sangrar. O sea, mi mamá casi me pierde por eso. Y yo creo que desde ahí, mi madre y Dios, que yo le tengo pánico a las serpientes. Yo no las puedo ver en No, ninguna y de sus tiene mucho sentido. presentaciones. Las heridas de infancia dicen que van incluso incluso desde el momento en el que las dos personas tuvieron sexo. O sea, hay Imagínate. culturas súper antiguas que eran tan conscientes de que la persona se forma desde el momento del sexo que se encargaban de que las dos energías estuvieran tan alineadas para entregarle lo mejor a la sociedad. O sea, eran súper conscientes de que en ese momento le estaban entregando un ser al mundo y Sí. desde ese momento se preparaban en vibraciones. Qué Imagínate. lindo, quiero hacerlo. Qué lindo eso, sí. Sí. Pero bueno, entre las vibraciones, a mí me vibró una culebra, entonces paila, yo le tengo pánico a las serpientes. Y el último miedo aquí, digamos que es un miedo que es nuevo, pero que también viene de infancia, o bueno, desde mi juventud, y es que a mí me da miedo que me pase algo y que yo no pueda estar más para Mateo. ¿Me hago entender? O sea, como Por me lo que pasó a pasó con tu mí. mamá. Ajá. Exactamente, o sea que mi mamá pues con todo el tema del cáncer, no sé qué, sí, pues cuando mi mamá falleció yo ya tenía 18 años, digamos que ya era grandecita, pero Pero ustedes saben igual, todo lo que para mí significó la muerte de mi mamá, porque mi mamá era mi claro. todo, ¿sí? Y Entonces, porque éramos ella y yo 18 solas, años no es nada, Lu. bueno, sí, 18 No. años, primero no es nada, y segundo mi mamá lo era todo para mí porque yo nunca tuve papá, entonces digamos que eso es el otro miedo nuevo que tengo, pero pues que viene también desde hace muchos años, y es que a mí me llega a pasar algo y que yo no pueda estar con Mateo, gracias a Dios, como mi mamá me decía, mi mamá siempre me decía, tú tienes que saber a quién parirle. Yo supongo que lo decía también porque pues mi Por su papá fue una experiencia. cosa Ajá. bella, exactamente. Y Ujú. pues Daniel es un excelente papá, o sea, entonces yo sé que si me llega a pasar algo, no lo permita Dios, toco madera, él va a estar ahí con Y mi hijo. nosotras también. Y ustedes también, exacto, pero digamos que sí tengo como ese temor de que me llegue a pasar algo y yo no pueda estar más tiempo con Mateo. Sí. Y es un miedo muy real, la verdad. Bueno, yo voy a iniciar contándoles que realmente existen 5 heridas de infancia. ¿Qué son las heridas de infancia? Son como unas lesiones afectivas que nos impiden llevar como una existencia plena. Son huellas por comportamientos, experiencias que tuvimos en la infancia que nos marcan de cierta manera y proyectamos en nuestras relaciones, sobre todo, o sea, se dan al relacionarnos con otros en nuestra adultez. Existen 5, la primera es la herida de abandono. Sucede, como le decía Lu, cuando alguno de los dos padres o abandonó o no estuvo muy presente. La de rechazo, Lu, también de pronto deberías explorar esa, y es cuando uno sintió, como el nombre lo dice, el rechazo directo de alguna de sus progenitores. La de la humillación, la de traición y la de injusticia. Está comprobado que todos tenemos una o más de una más fuerte que otras. Y también hay unas heridas que son contrarias a la otra. Por ejemplo, generalmente las personas como yo que tenemos la herida de injusticia, también sufrimos la de rechazo. Eh, Solo que cuando una se apaga entra la otra o la una se camufla con la otra. Entonces, hay veces vienen en pareja y tenemos como un poquito de cara herida también, pero hay una que nos representa más. Yo soy la segunda hija de una familia de 4 hijos, y quienes son segundo hijos saben que venimos con unos rayones muy grandes. Los segundos hijos es un limbo como Ujú. muy heavy. Lo uno ni lo otro. En mi caso siento que fue aún más complicado porque siento aún, o sea, eso me pasa todavía, que en mi casa todos tenían una razón para ser amados. Mi hermana Luisa, pues fue la primera, no solo de mi casa, sino de todas las familias, de la familia de mi mamá, de la familia de mis papás. O sea, fue el primer bebé. Mi hermano es el único hombre y mi papá toda su vida soñó con un hombre. Entonces, de hecho, yo
un comentario que he escuchado mucho es que mi papá quería que yo fuera un hombre y por eso tuvieron el tercer hijo, porque yo no fui un hombre. Y pues el tercero, Berito, es la niña bebé maravillosa que llegó cuando ya todos éramos adultos. Entonces, todos sentí que siempre yo debía hacer algo para merecer ese amor. Me dieron ganas de llorar, que naturalmente ellos como que ya tenían, Ay, ¿no? mi O Ale. sea, como que Bebé, algo no que había pensado en eso. yo Tiene todo siempre el lo sentí sentido del así, mundo. total. Entonces yo siempre sentí que yo tenía que hacer más para tener lo Ganarse mínimo ese que lugar. ellos, exacto. Eh, Aparte, pues teníamos una sola mamá para 4 hermanos y para quienes conocen a mi hermano y a mi hermana saben que tuvieron vidas más complicadas y alborotadas que las mías, entonces requería mucha más atención de la que yo, que era una buena hija, requería. Entonces también yo sentía que el único momento que mis papás volteaban a verme era cuando yo hacía algo excesivamente maravilloso. Y pues, ¿cuál fue el resultado? Ay, no, marica, se me quiebra la voz. ¿Y cuál fue el resultado? Pues una Alejandra que, como le dije a Lu, empezó a montar caballo desde los 4 años porque me di cuenta que mi papá amaba los caballos, entonces empecé a competir en chalanería desde que tenía 4 años, gané mi primera competencia, fui campeona nacional cuando tenía como 10 11 años, presidenta del colegio, capitana del Y equipo de ves, tú eres una potra porristas, zaina, tú eres una amazona, bebé, es una empodérate. amazona, sí. Y líder innata, Alejandra siempre destacó. Jamás perdí una materia en el colegio o en la universidad. Tuve una ingeniería con promedio en 4.3, independiente desde los 18, pero siento que más que porque eso fue lo que yo hubiera escogido ser, una persona que nunca llora en su casa, que nunca llevó problemas a su casa. Mis papás no conocen mis problemas, pero siento que más porque yo lo haya escogido es porque eso fue lo que me funcionó. Y eso lo entendí ahorita de adulta, de pequeña no lo sabía, pero después de leer sobre ese tema, me di cuenta que precisamente mi herida es como la de la injusticia. Y es la persona que sufre de injusticia, no se siente apreciada o respetada por su justo valor o cree recibir o cree que no recibe lo que merece o que lo que recibe es más de lo que merece. O sea, como que nunca obtiene lo que necesita o lo que debería merecer. Una de las características son siempre quieren mostrarse que están vivos, dinámicos, así estén agotados. Raramente admite que tiene problemas, pues Luisa y Paula saben más eso que nadie, y si admite que tuvo un problema, dirá como que no es tan importante o que ya lo solucionó. Siempre quiere parecer positivo, se controla para parecer perfecto y para corresponder al ideal que se ha fijado o que cree que los demás tienen de él. Es muy duro con su cuerpo y solo ocasionalmente admite estar enfermo. Cree que lo aprecian por lo que hace y por su aspecto. Antes de darse un capricho, debe merecérselo por haber hecho un buen trabajo. Y le cuesta aceptar los vagos. Miren, eso es triste, pero a mí me cuesta ver a una persona descansar. O sea, me cuesta. Así no sea yo, así sea otro. A usted es de las que piensa que el tiempo vale oro y que si uno no lo está Total, invirtiendo en algo productivo es tiempo perdido. total. Y yo tengo muy claro, o sea, yo hace poquito hablaba con Pau que, y también me di cuenta haciéndolo de este capítulo, que mi relación con mis abuelitos era muy rara, pero haciendo este capítulo me di cuenta que era muy rara porque yo sabía que ellos querían más a todos que a mí, ¿sí? Como que hasta con mis abuelitos, en la casa de mi abuelita solo hay fotos de mi hermano, o sea, en la de mi abuelita paterna. Para ellas, o sea, siempre habían querido un hombre porque mi papá también fue hijo único, hombre. Entonces, cuando éramos como niña, niña, y cuando llegó el niño, o sea, en la casa de mi abuelita habían relojes con la foto de mi hermano, relojes de mano que se ponían con la foto de mi hermano. Entonces, para mí siempre eso Yo a fue muy veces me claro. pregunto que si los adultos, bueno, Son nosotros también ya conscientes. somos, exacto, son conscientes de eso que hacen, o sea, que joden a los demás, ¿no? O sea, yo no sé si son conscientes o no. Yo creo que Yo no. también yo creo que no, total, nadie. Nosotras Nadie hace también vamos por daño de ahí hiriendo manera. gente sin Ujú. saber. Porque es que uno carga con sus propias heridas y eso repercute en los de, o sea, ¿sí me entiende? Esas mismas heridas es lo que hace que uno vaya Las haciéndole daño transmites. a los otros. Entonces, Inconscientemente, exactamente. inconscientemente. De hecho, ahorita que Alejandra mencionó las heridas, yo una vez dije, yo tengo una herida de rechazo con mi mamá terrible
porque así como dijo Alejandra, que ella quería que fuera hombre, mi mamá se puso la T de cobre antes de tenerme Imagínese. y me tuvo Y a su mí. relación con ella es súper complicada. Y el hecho, y yo a veces lo decía y me reía, ay, mi mamá que se puso la T y le salió mal el chiste y no sé qué, y salí yo salí con una mancha que Y aún eso es una tengo, rabia. yo salí con una mancha que aún tengo en las costillas, que es una manchita que salió por el tema de que mi mamá tuvo la T de cobre y se embarazó de mí. Bebé, eso me Imagínense. asusta un poco porque yo tengo la T cobre. Pues bebé, Y si yo llega sí a quedar quiero hermanita embarazada, le voy a para decir Mateo, algo. pero no Si todavía. llega a quedar embarazada, nunca le diga a su Nunca hija le que... diga a su hija, porque yo siempre he pensado que mi mamá nunca quiso tenerme. Y antes lo contaba, como les digo, de chiste, pero no es un chiste. O sea, no es un chiste porque uno crece sintiendo, venga, si ni siquiera mi mamá, que es la persona que me tuvo en el vientre, Total. me quería tener, entonces, sí, me quiso tener, entonces, ¿quién más me va a querer de esa manera? ¿Sí me entienden? Y para mí fue como si ¿qué hubiera pasado si Camilo hubiera sido el segundo hijo? O sea, No existiría ¿me Alejandra. hubieran tenido? Tal vez no. Sí, entiendo. Exacto. De hecho, mi papá se emborrachó cuando supo que era una niña. Entonces, como yo sentí que si ya tenían una primera hija, un varón y pues la bebé, pues cuando eso ver o no, pero en ese momento, pues yo iba a ser la hija perfecta, o sea, y me lo creí y me creí ese cuento y aún me lo creo y ese es el papel que juego en mi casa, la perfecta, la roca, la inteligente, la que sale adelante y eso en mí despertó otra herida enorme, grandísima, que se conecta con la herida de Lu y es mi cuerpo. Yo siempre fui una niña gordita y entonces esta herida se creó porque no importaba cuántos logros yo llevara a mi casa, ni cuántas medallas, ni cuánta nada, igual para mis papás yo estaba gorda, punto. Y no importaba si usaba banderas, si mis profesores mandaban las notas, si llegaba con un quiz de 5, pues igual era gorda, o sea, y eso fue lo que más le importó a mis papás. Y aún, y es una herida que sé que es herida que ellos también cargan, esa herida para mi papá es enorme. Con decirles que cuando yo me iba a ir para Filipinas, una de las cosas que mi papá más me repetía inconscientemente y desde su herida, porque mi papá es una persona que todos los días se mira al espejo, se mira la barriga, toma menjurjes, pero lo que más me decía era, no se deje engordar, no se vaya a dejar engordar, no se vaya a dejar engordar. Y me llamaba por videollamada, me miraba, me decía, esta flaca se ve súper linda, siga así En teniéndome serio. al otro lado del mundo, o sea, en el otro continente. Y es una herida que él carga más y que no la ha pasado a nosotros. Claro. Pero entonces esa herida siempre fue como, no importa también todo lo que hagas, porque si Siempre no va a lo estar acompañas con un cuerpo, con un buen cuerpo, pues lo otro no vale. No importaba cómo me estuviera yendo bien en el colegio, igual me iban a llevar a un endocrinólogo, igual no me iban a dar la misma comida que comían mis hermanos, igual no me iban a comprar la misma ropa, porque mis papás también, mi mamá, creo que una de las heridas que me causó era que no me dejaba poner la ropa que tenía mi hermana directamente, me llevaban a otras tiendas con ropa horrible, o sea, se llamaba Napsa, aún me acuerdo de esa marca, nunca se me va a olvidar, y eran camisas de hombre, y mi hermana compraba en Naughty Blue y yo tenía que ir al otro almacén a comprar la ropa. Entonces, creo que las dos se Duro. conectan, una porque fue como el lugar que me abrí y la otra porque a pesar de que una cosa me funcionaba, la otra hacía que no fuera perfecto como mi otro plan, ¿no? O sea, como que era lo que me echaba a perder todo siempre. Y bueno, mis miedos, entonces, obviamente, uno de mis miedos más grandes y va a sonar súper estúpido es engordar. Que se mueran mis papás siempre me ha dado muchísimo miedo. Las bombas, esto es muy tonto, pero yo le tengo fobia a las bombas. Yo no puedo tocar Bombas bombas. es globos para mí, ¿no? Globos, ajá. Ok. Yo no los puedo tocar, me da como desespero. ¿Y Ya me sabe empezó la a picar razón? sé la razón y es porque una vez una vecina se le estalló una bomba en la cara y le quedó el ojo como lleno de sangre. Pero lo curioso es que llevo una semana soñando con bombas. Entonces no sé Pero esos qué se sueños me que está... uno cree que son negativos, por lo general son positivos. Y Siempre es no, al y este revés. Siempre es al no revés. me causa susto, o sea, solo veo las bombas como salir volando. Bebé, pues puede ser que su miedo se va. Sí, Mañana puede va a ser coger que una algo que te bomba a ver, dé miedo o alguna herida o algún dolor es que se está yendo.
de pronto. Otro miedo ha sido obviamente el miedo a Dios. O sea, yo siempre nací en una familia muy católica, crecí en colegio de monjas y siento que siempre me hicieron tenerle miedo a Dios. Y yo hasta hace muy poquito, literal, le tenía miedo a Dios. Era una relación de miedo, de te obedezco, pues porque qué miedo que me mandes al infierno. Pero siento que es un miedo que ha ido disminuyendo mucho porque ahora tenemos una relación desde el amor, más que desde el miedo, aunque obviamente el miedo sigue ahí, porque pues cualquiera que haya escuchado, como haya sido religioso alguna vez, tiene ese miedo en el fondo de su corazón. Y el miedo nuevo también, ese sí es nuevo y es que le pase algo a Victoria. Yo cuando Victoria recién nació, pasé una noche sin dormir pensando, lleva como 2 días de nacida, ¿qué pasa si deja de respirar? Como, ojalá Luisa le esté mirando, es tan chiquita que puede dejar de respirar en cualquier momento y quién se va a dar cuenta. Y ese es como un nuevo miedo. Claro, qué susto. Pues imagínese si lo tiene usted, imagínese ese miedo de las Uy, yo mamás. sé, qué Yo desespero, no por eso. dormía cuando Mateo nació. He No escuchado dormía. eso mucho. Yo lo miraba todo el tiempo en la cunita y le tocaba el pecho a ver si respiraba. Miren Y lo se que le demoraba, pasó y si se demoraba mucho en respirar, entonces yo lo zarandeaba. a una compañera del trabajo, bueno, es gerente. Ella nos contó que ella tenía ese miedo, que no, que ella tenía el miedo de que el bebé se le ahogara con algo, que dejara de respirar, que se atorara y demás. Y que ella tenía ese miedo, pero ya, o sea, obsesivo, y le dijo al esposo, necesito que hagamos un curso de eso. Y el tipo, como es en serio, pues que no ha pasado nunca, no sé qué, ella por eso necesito que lo hagamos, necesito que lo hagamos, no sé qué. Entonces fueron a la casa a enseñarle cómo salvar pues al bebé si se atoraba con algo, no Sí. sé qué. Niñas, día siguiente el bebé se comió una moneda de 200. ¡Ah! Ah, Bendito Jesucristo atado. se comió una moneda de 200 y si ella no hubiera hecho ese curso, ¿qué hubiera pasado con ese bebé? Una intuición. Hay veces uno cree que es exageración, pero también es intuición y uno tiene que No, Claro, y les voy a seguirla. decir una cosa, uno como mamá en serio siente las vainas. O sea, ella se los juro decía, por yo Dios. sentía una necesidad de esos pensamientos que a uno no se le van, así. Bueno, y ahora que ya literalmente nos abrimos, y aquí quiero agradecerle a Alejandra porque abrió su corazón, y yo sé que son cosas que no son fáciles de decir, obviamente lo de Luisa y lo mío son también cosas que nos han afectado toda la vida, pero pues aquí Alejandra se le arrugó el corazoncito y obviamente a nosotras también al escucharla así. No, Así que gracias por la honestidad y por compartirnos eso. yo creo que también es que me va a llegar, pero Ay, bueno. a mí también, tranquila, que hoy lloré viendo Cierto, unos, Somos, ¿qué? estamos Somos en tres. sí, SPM. hoy Sí. vi unos videos Ya se nos de, cuadró las tres. ah, bueno, hoy lloré con eso de American Got Talent, esas cosas. Sí. Cada vez que alguien ganaba, yo lloraba. Ah, no, entonces sí nos va a llegar. Con Sí. razón. Bueno, lo bueno de todo esto es que uno puede hacer cosas para sanar esas heridas, por eso no me gustaba cuando Luisa decía, yo creo que nunca lo voy a perdonar, yo creo que nunca no sé qué, porque realmente Luz, si nos ponemos a pensar, la única que se está haciendo daño con ese nunca es usted. Soy yo, exactamente. Entonces, perdonar al otro, no sé si o sea, uno ni siquiera tiene que hablar con esa persona para decirle te perdono. Es algo de uno, entonces es simplemente un día que obviamente sabrá usted cuándo será el día indicado, decirle desde el fondo de su corazón a su papá, lo que sea que lo lejos que esté, o sea, usted solita, papá, lo perdono porque quizás hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía, no creo que haya hecho las cosas para hacerme daño, así que voy a intentar dejar ir esta herida porque si no, uno no puede avanzar. Y sea como sea, ya teniendo un hijo es una responsabilidad mucho más grande sanar esas heridas a tiempo. Entonces, bueno, vamos a dar unos consejitos para superar esas heridas y esos miedos y avanzar en nuestras vidas y tener una vida mucho más sana. Aquí yo tengo unos que lo primero es que entre más ignoremos o aplacemos el enfrentar esas heridas de infancia, más van a crecer, más nos van a atormentar y más van a tener ese poder de afectar nuestras vidas de forma negativa. Yo entiendo que muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras heridas, por eso creo que es súper importante que uno empiece a analizar qué cosas están detonando actitudes negativas, qué cosas están detonando que uno responda de forma agresiva o que le dé extrema tristeza a algo. A veces uno se pregunta esto por qué me está afectando tanto, si es una bobada
o por qué las injusticias me sacan de quicio. Entonces, Ujú. empezar a ver qué es lo que está pasando. O sea, uno va por la vida distraído, trabajando, hablando por celular, con amigos, subiendo cosas, y no se pone a pensar en, venga, cuáles son las cosas que a mí realmente me están afectando en el día a día, la convivencia con los otros y conmigo misma. Entonces, el primer consejo es eso, dejar o sea, dejar de vivir el día a día como por osmosis, ¿es que se dice? Sí, como en modo piloto. En modo Sí, piloto pensando en la inmunidad del cangrejo. sí, y realmente reflexionar en ese tipo de cosas y sentarse un poquito a pensar en, pues, en nuestra vida y en qué puedo hacer para que mi vida y mi cuerpo y mi cabeza y mi mente y mi Sea en un corazón mejor lugar. sean un mejor lugar para habitar, porque es que va a ser mi casa toda mi vida. Bueno, y aquí cabe recordar que obviamente muchas de las cosas que nos pasaron en la vida, lo que queremos es omitirlas o hacer como si no hubieran pasado, porque así como están nuestras heridas, hay heridas que son, digamos que, no quiero minimizar las nuestras, pero hay heridas que son, mi papá me violó, hay heridas que son, vi cómo mataron a mi mamá, a mi hijo, a mi no sé qué. Entonces, otro consejo que doy es que si realmente somos conscientes de que nuestras heridas de infancia son extremadamente fuertes y no somos capaces de lidiar con ellas solos, hay que pedir ayuda. No podemos creernos superpoderosos y decir, ay, es que esta herida de infancia la voy a sanar con meditación todos los días. No, hay cosas que de verdad necesitan un proceso, que de verdad necesitan el seguimiento de un profesional. Entonces, un consejo súper importante aquí es pedir ayuda psicológica. Y si no estamos en el punto de pedir ayuda psicológica, pues como mínimo tener un círculo de apoyo que nos sirva para afrontar esa situación acompañados y no solos, porque obviamente es mucho más difícil. O Y otra recursos, libros, o sea, ya hay muchos recursos también a la mano. Total. Y otra de las cosas que pensé teniendo toda esta conversación es que tampoco podemos pretender que los demás cumplan con nuestras expectativas y nos saquen del pozo cada vez que nos hundimos por alguna razón, porque es injusto cargar a los demás con las heridas que nosotros tenemos, porque es nuestra responsabilidad solucionar esas heridas. Y esto lo digo porque lo he hecho y me lo han hecho, que tengo relaciones con personas de amistad o amorosas en las que esa persona lo carga a uno con, ay, es que yo tengo inseguridades, entonces uno se tiene que aguantar que esa persona sea posesivo con uno, que sea celoso con uno, que crea que uno todo el tiempo lo va a dejar, lo va a no sé qué, y entonces uno empieza a cargar con cosas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo, sino con el otro. Entonces yo realmente he llegado a decirle, por ejemplo, a parejas, venga, esto no tiene nada que ver conmigo, esto solucionelo usted solito. Y no es ser egoísta, es simplemente Protegerse. protegerse, Sí. exacto. Y que muchas veces la otra persona no es consciente de que esas actitudes y esos comportamientos vienen de muchos años atrás. Si una pareja de ustedes es celoso y es posesivo y es no sé qué, ¿qué puede pasar? Que esa persona tenga miedo al abandono. ¿Por qué? Que porque sus papás se separaron, que porque su papá se fue de la casa, que porque no sé qué. Entonces creo que uno tiene que ser súper consciente a la hora de tener relaciones interpersonales de que las heridas que tenemos pueden afectar a los demás, entonces hasta qué punto yo voy a también proteger al otro y decir, venga, yo soluciono primero esto y ya después pues comparto todo de mí, por decirlo así. Antes de empezar mis consejos, quiero darle gracias a Paula porque sí es cierto, o sea, digamos que la única que me estoy haciendo daño con no perdonar a mi papá soy yo. Y en eso recuerdo que, ¿cómo es? El libro ese que a ustedes les gusta de la película Comer, Rezar y Amar, Comer, rezar y mándale amar. luz. Eso, mándale luz y Envíale felicidad y luz. no sé qué, eso, envíale luz. Eso es lo que en realidad he hecho todo este año con mi papá y vuelvo y les insisto, estamos con mi madrastra como en aras de que se vuelva a dar un encuentro, de que podamos volver a hablar, también por el hecho de mi hermanito que pues adora al sobrino y está loco por digamos, jugar más con él y eso, entonces digamos que nada, ahí vamos en el proceso. Bueno, entre los consejos, ¿qué les puedo decir? Creo que uno supera las heridas o los miedos exteriorizándolos, o sea, exteriorizando lo que se siente. Fíjense, yo creo que para Ale este capítulo
también es parte de sanación, así como la escuchamos, que se le quebró la voz y demás. Creo que también es parte de sanación de esas heridas que tiene de infancia. Entonces creo que uno de los primeros consejos es exterioricen lo que sienten con respecto a estas Ujú. heridas, contándoselo ya sea, como decía Paula, un círculo de apoyo y no centrando nuestras decisiones de vida a raíz de estas heridas. Creo que es muy importante tener eso en cuenta. Aunque en mi caso no es que ese consejo se aplique del todo, porque a la final del desespero por adelgazar y por todos los temas de salud que me trajo la obesidad, pues, y después de haber probado de todo, a la final, pues yo me recorté el estómago como última alternativa para poder ser delgada y también pues por todo el tema de la salud, pero creo que es importante no tomar nuestras decisiones de vida con respecto a esas heridas o miedos que tenemos desde la infancia. O sea, yo sí tenía pues miedo de muchas cosas con la cirugía, especialmente el tema de la piel que me quedara colgando y demás, pero pues accedí, no me arrepiento porque vuelvo y les insisto, creo que por esa cirugía es que pude ser mamá, pero creo que si tienen la posibilidad de adelgazar siguiendo otras cosas que no sean tan invasivas como me tocó a mí, háganle, que sé que van a poder lograrlo. O sea, es con constancia y mucha disciplina. Y los miedos, pues también enfrentándolos. Yo intenté vivir sola, no me funcionó, pero bueno, lo intenté. Y el miedo a las serpientes, pues un día intenté ponerme una boa en el cuello y tampoco pude, salir corriendo, pero bueno, ahí voy. También lo intenté, así que la intención es lo que cuenta. Y creo que pues es importante tener en cuenta de que no está mal tener miedo, no está mal tener de pronto algunas heridas abiertas desde hace muchos años. Lo que sí está mal es tratar de no superarlas, ni esos miedos, ni esas heridas, y que en muchas ocasiones sean los que manejen nuestra vida, no dejándonos vivir como se debe, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a mí el tema de mi papá me toca mucho, con mi esposo lo hemos hablado full, y ya digamos que él también ha sido como mi bastón en, hey, vamos a reconciliarnos con tu papá, más que por él, más que por Mateo, más que por Alejandro, es por ti, porque tú tienes la necesidad de estar tranquila con ese tema. Entonces, digamos que estoy en ese proceso, les contaré cuando lo haga. Y también creo que es necesario un proceso de perdón, así como me decía Paula, especialmente pues en el tema de las heridas. Tenemos que perdonar a nuestros papás diciéndonos, y bueno, en el caso de Paula, a su hermana diciéndonos que somos gordas, que la celulitis, que la ropa, no sé qué, creo que debemos perdonar. Creo que debo perdonar a mi papá por no ser papá en su momento y abandonarme cuando creo que más lo necesitaba. Creo que debo perdonarla. Y que bueno, como les decía al principio, ¿cómo es? Necesito la frase, enviar luz y amor a esa persona y que sea feliz, algo así. Cada vez que pienses en él, mándale amor y luz. Después deja ir el pensamiento. Tienes miedo de dejarlo ir porque después estarás sola, pero esto es lo que tienes que entender. Si despejaras todo ese espacio que ocupas en tu mente por obsesionarte con esta persona, tendrías una puerta y ¿sabes qué haría el universo al verla? Colarse. María. Colarse, te colaría y te llenaría del amor más hermoso que jamás hayas podido conocer. Así que deja de estar usándolo a él para bloquear esa puerta, Luisa Camila España. Déjalo ir. Bueno, creo que eso es más que hacerle un bien a él, me estoy haciendo un bien a mí. Entonces, voy por ahí. Niñas, créanme que este año va a ser el año. Entonces, nada, la tarea es que vamos a superar todo esto que nos atormenta. Bueno, mi consejo creo que va muy enfocado hacia las heridas y es que primero tenemos que entender varias cosas y una es que todos tenemos heridas, unos en mayor medida, otros en otro y eso también nos pone como a entender un poquito desde dónde actúa el otro, ¿no? No a tratar de descubrir qué herida tiene cada persona porque esa no es nuestra tarea, sino a entender que muchas veces actuamos desde ese dolor. La segunda es lo que Paula siempre dice y es que nuestros papás, si bien fueron quienes crearon estas heridas, pues lo hicieron, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían y a ellos también los hirieron. Y es nuestra responsabilidad tal vez tratar de no pasar eso a otra generación, pero ellos no Ujú. tenían las herramientas que hoy tenemos nosotros. Somos bendecidos con las herramientas que tenemos Ellos también ahora. son niños heridos Total. y mucho más. Pues, o sea, Y no, sin las herramientas que tenemos ahora nosotros, porque antes no se hablaba de los sentimientos, antes no se hablaba nada. de la salud, no se hablaba de nada. Lo tercero es, y eso se lo leía a alguien en un libro y decía, te hirieron y eso estuvo mal, ahora tú puedes devolverle algo a esa niña o niño herido, ¿cómo lo vas a hacer? Podemos decidir darnos hoy todo lo que necesitamos, incluso lo que necesitamos en el pasado y no recibimos, porque somos en este momento y tenemos los medios para autosatisfacernos. Entonces, si bien no recibimos todo eso que acabamos de nombrar todas nosotras, pues nuestra responsabilidad con nosotras y con nuestra niña del pasado es darnos eso hoy, ¿no?
Y frente a los miedos pues al final los miedos son como ese instinto natural, necesario, que viene desde los ancestros, que está en nuestro cuerpo como un método de supervivencia frente a todo lo que nos podía pasar. El problema es cuando el miedo nos paraliza. Entonces yo creo que algo que yo he aplicado últimamente es el antónimo de mi miedo. Si mi miedo es perder a mis papás, porque no los voy a tener, pues, ¿qué puedo hacer ahora hoy que los tengo? Entonces paso mucho más tiempo Disfrutarlos. con, exactamente, exacto. Ese sería mi consejo. Bueno, ya con eso vamos a concluir. La verdad creo que fue un capítulo al que le sacamos muchísimos aprendizajes, un capítulo muy lindo y espero que para ustedes también haya sido así, hayan podido reconocer algunas de sus heridas y miedos de infancia. Aquí voy a dejar 3 consejitos para ya cerrar de mi parte. El primero es que, como mencioné anteriormente, debemos encontrar la forma de mirar para adentro, preguntándonos qué nos está pasando, por qué estamos actuando de cierta manera, porque algunas cosas nos están doliendo, porque nos estamos haciendo tantas preguntas, incluso porque estamos soñando, como nos dijo Alejandra, porque estaré soñando esto últimamente. Creo que esto, una de las formas que podemos, digamos que hacer, pues, es tomarnos un tiempo para nosotros, alejarnos un fin de semana, incluso viajar solos o empezar a meditar, empezar a escribir, darnos tiempo para compartir con nosotros mismos, para preguntarnos cosas y empezar a responder, porque es que si no nos damos esos espacios, vamos a seguir viviendo como si absolutamente nada pasara y en algún momento van a salir un montón de monstruos, de miedos, de sombras y un montón de cosas que nos pues van a chocar con nuestra realidad y ya ahí de pronto no vamos a saber cómo lidiar con ellas. Entonces, creo que es súper importante eso, detectar cuáles son nuestras heridas y nuestros miedos para que podamos trabajar en ellos. Por otro lado, pienso que poder reconocer esas heridas emocionales definitivamente implica reconocer y aceptar que nuestros papás no fueron perfectos, que nuestros papás no son perfectos y que nuestra niñez de pronto no fue tan linda y tan perfecta también como nosotros creíamos que había sido o como la recordábamos o como queremos recordarla, porque además la memoria es súper traicionera, entonces a veces para uno protegerse empieza a crear recuerdos que muchas veces ni siquiera existieron o que no fueron así. Entonces, creo que aceptar nuestras heridas implica una gran dosis de valentía y de voluntad de querer salir de nuestra zona de confort y tomar conciencia de que podemos cambiar nuestra vida, de que aún tenemos, o sea, ninguna persona está demasiado tarde para actuar y hacer cosas para mejorar su calidad de vida, para tener más tranquilidad, para sanar las heridas de su corazón y demás, porque nosotros todos somos merecedores de esa vida que tanto soñamos y que tanto queremos. Así que como última conclusión, este capítulo me deja claro que de verdad no estoy preparada para ser mamá porque siento que tengo que solucionar esas heridas que anteriormente mencioné antes de aceptar la responsabilidad de traer a una persona al mundo a la cual yo le puedo estar transmitiendo esas heridas porque no quiero, porque ya mi mamá sin querer lo hizo conmigo. Y mírenme, pues soy una persona que tiene conflictos con el tema de la maternidad. Entonces no quiero jamás que mi hijo o mi hija no se sienta querido, no quiero jamás que mi hijo o mi hija sienta que no fue, Abandono. ajá, sienta abandono, sienta que no fue deseado. No quiero transmitirle esos miedos a mis hijos, así que lo primero que voy a hacer es perdonar lo que tenga que perdonar y sanar. Entonces, esa es mi reflexión más grande, que no estoy preparada para traer a una persona al mundo y de pronto transmitirle mis miedos, mis inseguridades, mis heridas de infancia. Qué capítulo tan duro. O sea, de verdad siento que desnudé mi Sí. alma acá. Y de lo último que decía Pablo, uno muchas veces escucha que la gente dice, quiero tener hijos para darle todo lo que yo no tuve y siempre lo ven desde el lado material. Nunca de voy a darle todo lo que yo emocionalmente no tuve para ser un mejor ser. Y eso no lo deberíamos cuestionar mucho. Ujú. Yo tengo por decir que las heridas sanan o las ayudamos a sanar. Sanar es entender por qué permití esa herida, o sea, qué tenía que aprender yo de esa situación o qué tenía que proteger la Alejandra versión niña que permitió o necesitó esa herida. También entender que la herida es mía, o sea, la construí yo. Mis papás jamás me dijeron actúe de esta manera porque vivo en la familia más libre, o
sea, mis papás siempre nos dejaron el libre albedrío. Fui yo quien decidí actuar y construir esa herida como defensa al comportamiento de otros, pero fue mi mecanismo de defensa, o sea, fue el que yo escogí. Siento que en mi caso, después de haber estado trabajando mucho en esto para este capítulo, yo tenía que aprender con esta herida y en este capítulo que pertenezco al mundo porque estoy en él, Y que es no, suficiente. no por lo que haga en él. Y Ujú. que soy hija de mis papás porque nací de ellos, no por los logros que les lleve a la casa a ellos. Y también tenía que entender que tal vez en esta vida mis hermanos necesitaban más atención que yo, porque tal vez yo, como lo veo ahora, iba a tener más mecanismos para estar sana, sana emocionalmente más que ellos y tal vez por ello ellos eso necesitaban esa atención que yo no, no recibí. Pero también entendí que si yo necesitaba la atención, la debía haber pedido, porque de lo contrario no la iba a recibir, como no la recibí en algunos momentos. Eh, Entendí que yo recibo la atención, tanta atención de los demás y ayuda de los demás como la pido o la expreso. Yo no puedo reclamarle a Paula, a mis papás, una falta de atención que yo nunca les he demostrado que la necesito, porque si me veo como una persona autosuficiente, ¿cómo alguien se va a poder voltear a ofrecerme algo que ellos creen que yo no necesito? Claro, uno está Eh, con la máscara Total. y el otro pues es lo que ven. Y es lo que mis papás creyeron siempre como, pues esta niña anda sola, Y hace le va tareas bien, sola, todo lo hace va bien. sola, pues sí, ¿para qué? O sea, y por último les quiero dejar una frase, pues a los que tenemos la herida de la injusticia, el libro se llama La sanación de las 5 heridas, lo leí como por encimita, pero tiene cosas chéveres y dice, te recuerdo además que el miedo a rechazar, abandonar, traicionar a los demás o ser injustos con ellos es igual de grande que el miedo a lo que podrían hacernos. Te darás cuenta igualmente de que te hieres a ti mismo de idéntica forma. Te rechazas, te abandonas, te humillas, te traicionas y eres injusto contigo mismo del mismo modo en que lo experimentas con los demás y lo sufres igual. Entonces lo duro de las heridas es que así como nos la proporcionaron en algún pedacito de nuestra infancia, nosotros nos la seguimos dando el resto de nuestra vida. O sea, esa herida que la Pau sintió con su mamá y la que yo siento con mis papás, es la que me inyecto todos los días. Porque así como me la hicieron, yo me la aplico doble vez. Y se vuelve eso es un espejo. Al final uno termina, Total. uno recibe eso y tristemente, y por eso es que hay que trabajar en eso, uno Entrega eso. entrega eso. Que he dicho yo muchas Me veces. midieron así, así me mido y así mido a los otros. Claro. O sea, de la misma manera que yo soy dura con los otros, créame que yo soy 2 veces más dura conmigo, 3, 4, 5. Total. Y yo, por ejemplo, muchas veces me he metido en la cabeza la idea de que yo no quiero ser mamá. ¿De verdad María Paula Bueno no quiere ser mamá? Imagínese. O de verdad. Exacto. O yo tiene miedo de ser su mamá. Exacto. O digo, mi mamá no quiso ser mamá, pues entonces yo tampoco y esta vez sí lo voy a hacer. Doblemente vez no quiero ser. Exacto. Claro, Total. y no es Entonces, les dejo esa frasecita, o sea, lo que sentimos del miedo, del rechazo de otros, es el mismo rechazo, así mismo nos rechazamos. Y yo me di cuenta con lo de mis papás, si ellos me humillaron por ser gorda en algún momento, yo me humillo el doble. Y así sucesivamente. Y si algún día un hombre a usted la rechazó o la hizo slut shaming, usted se hizo el doble de lo que ellos le hicieron. Claro, y eso en la cabeza. Y el problema es peor. Que esa persona lo hace y para, pero uno no para. Uno sigue, uno perpetua, uno es un. Sí, uno puede terminar con esa persona y nunca jamás nadie puede que le vuelva a hacer lo mismo, pero en uno ya esa semillita no para. Y por eso es que es tan importante este capítulo y ya con eso sanar cerramos. Y no repetirlo. Total. Ajá. Así Gracias por escucharnos. Creo que con este capítulo redimimos todos los errores técnicos del anterior. Esperamos que les encante, que les guste, que piensen mucho sobre todo en cuáles son sus heridas para no herir a los demás y para no seguir hiriéndonos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Besitos, Chao. Chao.